Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga, paz a vosotros. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Es muy interesante. Y de hecho, yo quisiera hacer la lectura, porque esta lectura, hermanos, nos recuerda que no fueron muchos los reyes en Judá. En general, en toda la nación, no fueron muchos los reyes quienes hicieron lo bueno. Fueron contaditos los reyes quienes tuvieron temor de Dios, Carlita. Y es algo muy sorprendente, ¿no? De cómo si ponemos en la balanza los reyes buenos y los reyes malos, hubieron más malos que buenos. Hubieron más malos que buenos. Y de hecho, por esa maldad fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Pero, Carlita, hay sus excepciones muy buenas, ¿no? O sea, lamentablemente vimos el rey anterior, Abías, que hizo cosas buenas y cosas malas. O sea, como que intentaba hacer cosas buenas, pero no dejaba de hacer lo malo. Entonces eso, hermanos, finalmente podemos decir que no funciona, ¿no? Es como que usted, no sé, esté haciendo, por ejemplo, un omelette, ¿no? Y se le vaya dentro del omelette un huevo podrido. Pues no se lo come, ¿no? Aunque haya más buenos, ya se contaminó. Y así pasó con Abías. Hizo cosas buenas, pero se contaminó también con las malas. Esa situación no le permitió ser un rey, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Porque insisto en esta parte, no se trata solamente de intentar ser bueno, se trata de hacer lo que a Dios le agrada y cumplir su voluntad. Y quiero leer, hermanos, en ese sentido lo que hizo este rey, porque este rey, y por eso te digo, Carita, que me gustaría leerlo, porque son contaditos los casos de estos reyes fieles a Dios. Que es un capítulo corto. Es cortito también, exactamente. En el capítulo 14, verso 2 dice lo siguiente: Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Asera. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Ordenó, dice, fíjate. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en toda la ciudad de Judá, y durante su reinado hubo ¿qué? Tranquilidad, paz. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso, y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Y Asa les dijo a los de Judá: reconstruyamos ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz en nuestros vecinos, y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Fíjate, me gusta mucho esta parte, Carlita, cuando el rey mismo le dice en el verso 7: el país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor. Fíjate, el país, es decir, es una referencia muy interesante para los que están regresando del exilio, porque dicen, fíjate cómo dice este rey: el país es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor. ¿Qué le pasó a la generación anterior, hermanos? A esta que fue, digamos, antes del exilio. No buscó a Dios y dejó de tener ese territorio que Dios le dio por heredad. Y dice, ese territorio Dios no lo dio. Dice, como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz en nuestros vecinos o con nuestros vecinos. O sea, como lo hemos buscado, hay una consecuencia. El país está en tranquilidad. ¿Cómo, Carlita? Hay esta relación en Crónicas, y en Reyes casi no la vimos, pero en Crónicas es muy marcada de cómo habla de los reyes, y en cuanto los reyes buscaron a Dios y guiaron al pueblo a Dios, hubo paz en la nación, y Dios, aún con complicaciones, siempre se manifestaba. Una de las cosas importantes en este capítulo 14, hermanos, es que vemos a un rey que busca agradar a Dios. Así inicia casi este capítulo 14. Él busca agradar a Dios, busca hacer la voluntad de Dios, y no solamente lo siente de corazón, sino hace una acción. Saca toda la cuestión de idolatría, que sabía que eso era algo que Dios no permitía y que no le gustaba a Dios. Entonces él hace todo esto, y una de las partes que me gusta mucho cuando leí este capítulo 14 es que él como rey, volvemos al inicio, él como rey, como gobernante, como líder de esta parte del sur, lo que es Judá, nos damos cuenta que él invita al pueblo
a que busque ¿quién? A su Dios, a nuestro Dios. Dice, busquen a Dios. Y esto, hermanos, no solamente era del rey, sino de todos los que estaban, estas dos tribus, que era Judá y Benjamín, que eran los que estaban de este lado del sur. Ellos buscan a Dios, por eso él dice, la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si buscaban a Dios, todo iba a estar bien. Y este capítulo habla de una paz que Dios les dio. Y más adelante dice, este capítulo también me gustó, dice, y no había nadie contra ellos. No había ningún pueblo que dijera, vamos contra Judá. No había, más que ahí menciona a uno. Y este país que se atreve a desafiarlos y entrar en guerra con ellos, vemos como Dios respalda a este rey y a esta parte de su pueblo, cómo los guarda y los cuida. Entonces, hermanos, a mí me gustó mucho este capítulo, porque no más ayer que leía, yo digo, aquí es sencillo el mensaje que Dios quiere darnos. Si tú me buscas y haces lo bueno delante de mí, yo te voy a dar. Él ahí dice que les dio mucha paz, y no solamente eso, sino cuando vencen a este pueblo, les da toda la riqueza. Entonces, ¿qué nos dice Dios a través de esto? No solo a una generación que regresa de Babilonia, sino a nosotros. ¿Qué nos dice Dios a través de esto? Hacemos la voluntad, porque dice, Asa hizo la voluntad, hizo lo bueno y agradable delante de Dios. Es lo mismo con nosotros. Busquemos a nuestro Dios todos los días y busquemos hacer lo bueno y agradable. Así es, hermanos. Y si nos damos cuenta, Carlita, en el libro de Reyes, en el caso de Asa, le dedicó algunos versos, ¿no? En el capítulo 15 está la historia de Asa, de primero de Reyes, y lo vimos. Pero Crónicas, Carlita, le dedica 3 capítulos al reinado de Asa. O sea, Crónicas busca enfatizar siempre estos reinos positivos, estos liderazgos positivos. Recordemos, estamos animando, y más bien el cronista está animando a la generación que viene del exilio, está motivándoles a través de la historia que les vuelve a contar. Y en ese sentido, cuando habla de Asa, les dice, ¿qué creen? Hubo un rey. No crean que solo David y Salomón hicieron las cosas bien. Hubo un rey, se llamó Asa, y este rey no permitió que haya idolatría. El rey Escarita viene a mi memoria así una referencia incluso que habla de una mujer que se proclamaba como deidad. Entonces, ¿te acuerdas? Y que Asa no permite que siga con esa autoridad que los llevaba a la idolatría. Y me parece interesante esto, hermanos, porque habla como que su abuela era una especie como de Dios, algo así. Sí, como que tenía cierta influencia idolátrica, y que él, hermanos, va contra eso. Incluso dice el libro de Reyes, y me recuerdo todavía ese capítulo 15 que vimos en su momento, que incluso en el templo dice el texto que él trajo cosas que se habían olvidado que eran para adorar a Dios, y sacó otras que no eran. Entonces Asa hizo muchas cosas interesantes, hermanos. Fue una valoración positiva, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, como David, algo que se dirá muy poco de los que le van a seguir en el trono a Asa. Entonces, hermanos, el cronista habla de que Asa reforma, hace muchas cosas, hermanos, en el culto. Y vuelve el punto, Carlita. Nuevamente vemos algo. Crónicas sigue enfatizando la importancia del culto, de la adoración, de buscar a Dios, la importancia de no mezclar en el culto otras ideas. Recordemos, sus vecinos del norte ya se estaban repoblando, pero con muchas ideas. Incluso algunos del sur que estuvieron en Babilonia vienen con sus ideas combinadas. Y aquí se trata, hermanos, y el cronista tiene mucho cuidado en el que ellos no pierdan detalle en el culto. Por eso enfatiza mucho las reformas que se hacen en el culto. Incluso, Carlita, cuando veamos Ezequías, también va a hablar de la reforma del culto que hace Ezequías. Y aquí nos damos cuenta que Asa hace cosas muy importantes. Dice que quita los santuarios, quita las estelas, esos símbolos idolátricos, quita los lugares altos. No lo había hecho. Y dice algo muy importante: ordena al pueblo que vuelvan a Dios. No les dice, a ver, miren, pues no sé cómo vean, miren, si se animan, pues aquí los espero, ¿no? O sea, a veces como que somos muy así, no, pues como ustedes vean, no. Aquí Asa, ¿qué hace? Les ordeno que dejen eso. Es más, voy a mandar a quitar todo eso que ustedes están adorando ahí en los montes y aquí también en los lugares altos. Y ¿saben qué? Ahora
vengan al templo. Aquí está la adoración a Dios. No tienen que estar haciendo nada ya. Y les ordena, hermanos, que ellos vengan a adorar, que vengan a buscar a Dios. Y esta es parte de su primera reforma, Carlita, porque vamos a ver en los siguientes capítulos lo demás que Asa empieza a hacer en este pueblo. Entonces nos damos cuenta de algo. Dios premia. ¿Cómo? Con paz. Los premia, exacto. Les da paz, les da tranquilidad. Y aquí pasa algo bastante interesante, porque Asa, como ve que hay mucha tranquilidad y mucha paz, dice, no hay que perder el tiempo, hay que construir ciudades fuertes. Y esto, cuando lo leí ayer, fíjate que me vino muchas cosas en la mente, Carlita, porque en esos tiempos de paz, de tranquilidad, creo que son tiempos no de confiarnos, sino de construir nuestra fe, de fortalecer nuestra fe. Porque, hermanos, cuando hay paz, podemos tomar dos caminos: de ociosidad o de fortalecernos en Dios. Cuando no hay paz, podemos decir, ay, no tengo nada que hacer, bueno, voy a ver. No, cuando no hay paz, tenemos oportunidad de ver hacia dónde reconstruir, a dónde hacer las cosas. Tenemos la oportunidad, hermanos, de prepararnos en muchos sentidos. Por ejemplo, quien tiene un momento económico muy bueno tiene la oportunidad de prepararse, no despilfarrar, sino decir, tengo paz económica, voy a planear qué puedo hacer con estos recursos. Cuando uno tiene paz en su vida matrimonial, dice, bueno, vamos a ir preparándonos, avanzando, ¿qué sigue? Eso quería enfatizarlo, hermanos, porque a veces cuando hay tranquilidad o cuando hay paz, podemos irnos al punto de la ociosidad, de, ¿qué voy a hacer? Y mira, me quedó esto, me sobró esto. No, dice Asa, hay que aprovechar que hay paz. ¿Qué hay que hacer? Fortificar ciudades, preparar las ciudades, hay que empezar a hacer mejoras. Asa no se tira en la hamaca, ¿verdad? No dice, pues hay mucha paz, hay que descansar. No, él dice, bueno, hay que prepararnos para lo que viene. Entonces, los momentos de paz, hermanos, son muy importantes porque nos permiten prepararnos para los momentos de problema, para el futuro. El rey Asa reconoció que el periodo de paz era un momento adecuado para construir y prepararse para lo que pude haber venido, Carlita. Y fíjate que le funcionó bien, porque ahorita vamos a ver que hay quien le buscó pleito, y no fue cualquiera, fue un ejército, nada más y nada menos de 1 millón de personas que componían ese ejército. Así es, vemos varios puntos importantes de los cuales Josué ha comentado. Y una de las cosas es que cuando este reino entra en esa, digamos, en esa etapa de paz por buscar y hacer lo bueno delante de Dios, eso es muy importante, hermanos, porque Dios nos bendice todos los días. Dios nos suple nuestras necesidades todos los días, y vemos cómo Dios nos ayuda aún en los momentos más difíciles, porque así como hay momentos de paz, hay crisis por allá que a veces llegan a la vida del ser humano. Y con esa misma intensidad, cuando sientes ese problema y clamas a Dios, es lo mismo cuando tienes momentos de paz. Debes de seguir clamando y buscando a Dios, aunque Dios te está dando ese momento de paz. No solamente agradecerle, Señor, muchas gracias porque veo una estabilidad en mi persona, en mi familia, bueno, en las áreas. Pero seguir buscando a Dios, seguir agradando a Dios, agradeciéndole a Dios, porque cuando llega alguna situación en nuestra vida, buscamos de Dios de una manera urgente y clamas a Dios. Es lo mismo, a Dios hay que clamarle y hay que adorarle en todo momento, hermanos. Sea en momentos de paz como en momentos de tribulación. Este reinado estaba siendo bendecido por Dios por esos momentos. Premia a Dios a Asa y a este reino del sur con paz, porque estaban haciendo lo bueno delante de Dios, desecharon todo lo malo. Y ellos, me gustó mucho la convicción que tenía este rey y este pueblo. No vamos a ser como nuestros hermanos del norte. Ellos ya estaban no solamente mezclados en sus ideas, en cuestiones ya religiosas, en otras cosas. Había una mezcla ahí. Y ellos del reino del sur decían, no, y es que les fueron a decir que se regresen, ¿no? Y ellos no hicieron caso, pero ellos querían mantener una convicción de decir, no queremos altares en otros lugares, no queremos nada que tenga que ver con la idolatría. Y ellos mantienen esta convicción y esta fidelidad a Dios, y por eso Dios les da paz. Por eso, y aunque Dios les da esto, Asa hace algo que yo creo, hermanos, que tiene mucho que ver con nosotros. Les voy a decir por qué. Al menos yo que lo leía decía, en 2 años que el mundo tuvo que vivir una situación complicada, mucha gente cayó en la ociosidad, porque estábamos en nuestras casas y no podíamos salir mucho.
Entonces aquí tenías de dos, y aquí en el 2023, bueno, es el 2022, pero en el 2023, a inicios de este año, podemos ver los resultados de las personas que en esos 2 años invirtieron su tiempo, exactamente. Sí, claro. ¿En qué invirtieron esos 2 años? En fortalecer su relación con Dios, aún estando en casa, en su familia. ¿Qué hicieron en esos 2 años? Ellos tenían un momento de paz. Y dice la palabra en este verso, en este capítulo 14, que ellos, no había nadie que dijera vamos contra ellos más que uno, que los superaba en número, porque ahí dice cuántos eran ellos y cuántos eran los que quisieron hacerle guerra. Los superaban por mucho, hermanos. Pero en esos 2 años que nosotros estuvimos en casa, ¿en qué invirtió? Ponga usted a pensar, ¿en qué invirtió? Asa dijo, pues vamos a fortificar, vamos a trabajar, o sea, estuvo ocupado no solamente en buscar a Dios y que el pueblo busque a Dios, sino estuvo ocupado en la construcción de fortalecer las ciudades. Y él decía, la tierra es nuestra porque buscamos de Dios. Él estaba 100% seguro que Dios le estaba respaldando, porque él estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Y Dios les prosperaba y los bendecía a este reino del sur. Y nosotros igual, hermanos. En 2 años y ahorita en el 2023 se siguen viendo los resultados de aquellos que no supieron invertir su tiempo en 2 años, ni en su vida espiritual y también tal vez en muchas áreas de nuestra vida. Y es por eso que hubo algunas situaciones lamentables. Hace tiempo que no digo triste y lamentablemente, pero... Pues puedes decirlo, no hay problema. Tanto que me hacían bullying por eso. Pero el caso es que se ve en estos tiempos el resultado. La ociosidad no es buena para el ser humano, hermanos. Tenemos que estar ocupados. Y ocúpate sí en tus actividades, actividades seculares, preocúpate en la palabra, ocúpate en fortalecer tu vida espiritual, en tu fe, eso es muy importante. Entonces, este pueblo, esta nación del Reino del Sur, hermanos, nos damos cuenta que tan importante es nuestra relación con nuestro Dios, es tan importante buscar a Dios en los tiempos difíciles, pero también en los momentos más bonitos, más agradables, que en este caso a ellos les estaban dando paz. Y yo creo, hermanos, que cuando estamos en tiempos y no sabemos qué hacer, David fue un ejemplo de ellos, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y usted fortalezca su vida espiritual cada día con Dios, haga lo bueno delante de Dios. Y si Dios le está bendiciendo en este año y empezó muy bien este año, hermanos, dele gracias, pero no se confíe, porque hubo pueblos que se confiaron y él no se quiso confiar. Dijo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando a Dios, pero seguimos fortificando y seguimos fortaleciendo nuestras ciudades. Así es nuestra vida, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque somos seres humanos, hermanos, somos vulnerables a muchas situaciones y necesitamos que nuestro Dios fortalezca, y sobre todo, hermanos, nuestra convicción, nuestra fidelidad, porque este pueblo mostró una fidelidad muy, muy genuina a nuestro Dios. Así es, hermanos, y nos damos cuenta, Carlita, que en la segunda parte de este capítulo vemos algo muy interesante, porque si bien es cierto, Dios les dio paz y pudieron prepararse, también esa preparación, Carlita, fue muy buena, porque en ese momento no lo podían mirar hacia allá, pero había un ejército que se estaba preparando contra ellos también. Fíjate, en lo que ellos se preparaban sin pensar, había un ejército. Los etíopes estaban preparándose. Y habla aquí de una incursión de hermanos de Será, o de Sera, según una versión. Y eso me parece muy interesante, porque este episodio solamente el cronista lo trae. En Reyes no lo vimos. Pero es muy interesante porque se vuelve a confirmar el respaldo de Dios cuando los reyes y el pueblo son fieles al pacto. Y también podemos mirar el poder de la intercesión del rey, de la oración del rey, que coincide también con el modelo que vimos en Abías, Carlita, como de un discurso que lo vimos en el capítulo anterior, hermoso, que habla acerca del pacto de Dios, habla de la alianza de Dios, habla del templo, bueno, y que finalmente Dios le da la victoria contra el reino del norte. Entonces, este capítulo, hermanos, es muy completo. Yo quisiera leer en ese sentido la segunda parte. Dice el verso 9, Será el cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados, imagínense ese ejército, y 300 carros de guerra además, y llegó hasta Maresá. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata
y tomó posiciones cerca de Maresá. Ahí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Verso 12. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos luchaban contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Fíjate, Carlita, 1,000,000 contra 500,000, el doble. Pero ¿cómo son las cosas? Y aquí lo vuelve a enfatizar el cronista. La búsqueda de Dios, la confianza en Dios siempre da victoria. Hay momentos de paz donde nos preparamos, pero también Dios, hermanos, en ese sentido, prueba nuestra fe. Prueba cómo que se iba a reaccionar el rey ante esta incursión. Él clamó a Dios. Y él clamó a Dios. Él no dijo: Señor, ¿en qué quedamos? No, él dijo: Señor, yo sé que en la paz estás conmigo y con la guerra también estás conmigo. Así que no tengo miedo. Sé que tú me darás la victoria, porque tú estás tanto con el débil como el fuerte. En ese sentido está diciéndole claramente: así como un tiempo nosotros tuvimos un ejército muy grande y nos dabas la victoria, eso no va a cambiar, porque aunque tengamos un ejército más pequeño, tú das la victoria al que te busca, al que te teme, al que confía en ti. Así que, hermanos, cuando haya paz en nuestra vida, sepamos que es parte de la presencia de Dios, pero cuando venga la guerra, sepamos también que Dios no se ha ido, que está presente, que nos está acompañando y que requerimos clamar, requerimos, hermanos, orar, buscarle y pedirle que nos fortalezca, que nos ayude, como lo hizo este rey Asa, Carlita, que me parece sumamente importante lo que hace: orar a Dios, pedirle a Dios, y nos hace recordar a Salomón orando, hace recordarnos también a David orando. Incluso, Carlita, Abías, que como he dicho, hacía cosas buenas, pero también hacía sus cosillas malas, aún él se dio cuenta que cuando buscó a Dios, las cosas le funcionaron. Así es, vemos esta parte que cuando hay momentos de paz y momentos de crisis en la vida del ser humano, hermanos, nos damos cuenta que nuestro Dios está en todo momento. Pero Asa tenía una confianza a Dios. Decía: hemos venido contra ellos, pero tú ayudas al débil y al poderoso. Y nos damos cuenta que Dios los respalda. Y si usted lee el capítulo 14 de este segundo de Crónicas, cómo Dios vence a este pueblo y les da la victoria nuevamente a ellos, Asa, y agarran todo el botín. Ahí dice que fue un gran botín que ellos pudieron tener. Y esto, hermanos, es nada más que Dios actúa en favor nuestro. Cuando usted está haciendo lo bueno y agradable delante de Dios, cuando usted está teniendo una fe en Dios y una convicción firme en su palabra, Dios no lo va a dejar en los momentos más difíciles. Y así venga contra usted personas, un ejército, bueno, no sé, alguien haga algo contra usted, alguien diga algo contra usted, bueno, muchas cuestiones le pueden venir a su vida, porque esto fue como una prueba para ellos, ¿no? Sin embargo, Dios los ayudó. Y cuando alguien o algo pasa en nuestra vida, si usted es un hombre o una mujer que mantiene total fidelidad y convicción a Dios, Dios va a actuar de la misma forma que actuó con Asa. Protegió al ejército de este rey, protegió a este reino del norte, venció a los etíopes del sur, los vence y les da un gran botín a Asa y a todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está con el que lo busca, con el que se mantiene en una firme convicción. ¿Por qué menciono esto, hermanos, de la convicción? Porque ¿qué es lo que los llevó al exilio a ellos? Dejar de creer, de confiar. Exactamente, y mezclar muchas cosas que en su tiempo no es diferente al nuestro. Y nos puede pasar, y el ser humano tiene el riesgo de padecer lo mismo. Claro que no te van a llevar a otro país a ser esclavo, pero puedes perderte en una sociedad tan corrompida como en la que vivimos. Y ellos fueron a otro país en esta parte, fueron exiliados. Entonces nos debemos de dar cuenta, hermanos.
Asa me llama mucho la atención la convicción, porque él no duda en clamar a Dios. Nos dice, y si le clamo a Dios, no, él dice, como hemos hecho lo bueno, la tierra es nuestra, como agradamos a Dios, le clamo a Dios, y él estaba seguro de que Dios los iba a defender ante este ejército que era el doble. Y no solo eso, los bendice con paz y les da un gran botín. Cuando usted y yo sabemos que estamos firmes en las cosas de Dios y no hay una mezcla en esto, hermanos, Dios le respalda. Y así se levante quien se levante contra usted, Dios le defiende. Y abre el camino para que usted siga en ese camino de santidad, en ese camino de pureza, que es lo que Él busca en estos tiempos. Lo que Dios le pedía al pueblo de Israel sigue siendo lo mismo que nos pide a nosotros. Total fidelidad, una total convicción. Y es que Crónicas resalta mucho esto porque se lo está diciendo a una generación que está saliendo de Babilonia y les está diciendo: esto es lo que pasó con sus antepasados. Ustedes están regresando. No repitan la misma historia, porque nuestro Dios los volverá a entregar. Hay textos en la palabra que Él dice que Dios los tuvo que entregar a sus enemigos. Y así terminaron, hermanos. Y puede pasar lo mismo con nuestra vida. Dios dirá: eres mi hijo, pero te voy a entregar a esto para que padezcas y reconozcas que soy el único Dios al cual tienes que tener una devoción. No a muchas ideas, hermanos. Pidámosle a Dios discernimiento, pidámosle a Dios sabiduría, que nos ayude en nuestro tiempo, en este siglo en el que vivimos, total convicción de su palabra, una fidelidad a Él nada más. No se deje llevar por otras ideas. Siempre lea la palabra de Dios y Dios le va a iluminar en su caminar. Así es, hermanos, así que creo que este capítulo es muy interesante, hermanos, y mañana seguiremos hablando de Asa, porque hay muchas más cosas que describe el cronista de Asa, y que finalmente hoy nos quedamos con dos cosas muy valiosas. La primera es que este hombre, hermanos, con ese temor a Dios, restauró esta adoración a Dios, hizo reformas de bien, impulsó al pueblo a buscarle, pero al mismo tiempo, hermanos, no solo fue un discurso, fue una convicción. Porque cuando lo vieron orando, dijeron: el rey habla en serio. De verdad, él cuando nos dice busquen a Dios es porque él busca a Dios. Cuando nos dicen confíen en Dios es porque él confía en Dios. Pongo a pensar, hermanos, la actitud de ellos cuando vieron al rey orando y clamando. Seguramente eso también los convenció de lo que este rey no solo daba discursos. Su vida también dependía de Dios. Su vida, hermanos, y sus decisiones estaban en base a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es muy importante, hermanos. No solamente dar discursos a la familia, sino cuando hay una crisis económica o de salud, clamemos a Dios, llevemos a la familia, aunque sus hijos sean pequeños, llámenlos, vengan, vamos a orar, hay una necesidad. No les digan, no pasa nada, no. Vamos a orar, hijos, hay una necesidad. Y yo creo, hermanos, que esto les permite a ellos mirarnos a nosotros como vulnerables también, pero también con esa vulnerabilidad llevarnos a la fe en Dios y a la confianza en el que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Así que, hermanos, creo que este rey no solamente habla de fe, modela la fe. No solamente insta al pueblo que busque de Dios, él mismo busca a Dios, y él es el testimonio claro de que en el que el Dios confía nunca será avergonzado. Que el Señor nos bendiga y que este capítulo 14 siga siendo, hermanos, un desafío para nuestras vidas.